otro programa más de Arquipampa por la TV Pública Pampeana. En el día de hoy estamos acá en la localidad de Toay y vamos a conocer el monumento al centenario. Seguramente has visitado y has pasado por la avenida 13 de Caballería y la avenida 9 de Julio acá en Toay y te has encontrado con este monumento. Hoy en Arquipampa vamos a conocer cómo se construyó y qué significa este monumento al centenario. Soy Pedro Vigne, historiador de Toay, La Pampa. Estamos aquí en la intersección de la avenida 9 de Julio y el bulevar de la avenida 13 de Caballería, donde se encuentra emplazado el llamado Monumento al Centenario de Toay, más conocido como Reloj de Sol. Esta obra se comenzó el 3 de octubre de ese año, del 94, pero finalizó recién el 17 de agosto de 1996, cuando se inaugura. Y es un proyecto, autoría de los arquitectos Javier Hernández y Mariela Malán. Mi nombre es Javier Hernández. Soy arquitecto, nacido en Santa Rosa, La Pampa, y estamos acá en la localidad de Toay, donde para nosotros fue nuestra primera obra significativa como estudio. Junto con la arquitecta Mariela Malán, que es mi señora, hicimos la Asociación de Arquitectos, organizó un concurso en el año 1993, a pedido de una comisión de la Municipalidad de Toay que se había conformado con concejales, un grupo de vecinos, para conmemorar lo que iba a ser el primer centenario de la localidad de Toay. Mi nombre es Mariela Malán, soy arquitecta. Nos recibimos con Javier juntos en 91 y bueno, este fue uno de nuestros primeros trabajos, meta, un desafío profesional muy importante porque nada, era un concurso, nunca nos imaginamos que nos iba a dar tanta satisfacción básicamente. Los concursos de arquitectura son una modalidad en la cual se convoca a equipos de arquitectos a desarrollar una idea de la cual hay bases generadas primariamente y son una gran oportunidad para poder equipos empezar a participar en competencias y poder obtener encargos de obra, y en nuestro caso fue a 2 años de habernos recibido, muy jóvenes éramos, la oportunidad para poder hacer esta obra. Así que pensar un monumento era también como una actividad bastante novedosa, digamos, desde lo profesional. Antes de que se construyera este monumento, en este lugar había una base de material y en la parte superior un busto del fundador, Juan Guillermo Brom, que miraba hacia aquel cardinal sudeste sería, y que bueno, tuvo que ser demolido para que aquí se construyera el monumento al centenario. Y el monumento al fundador se volvió a hacer en la intersección de la avenida 9 de Julio y el bulevar que lleva su nombre, frente al obelisco, a una pirámide que hay aquí en la ciudad de Toay, con un busto, con su imagen en la parte superior, y abajo está la urna que contiene los restos del fundador, que fueron traídos en abril de 1994, un par de meses antes del centenario de la ciudad, desde el cementerio británico de Buenos Aires, donde se encontraban. La obra llevó un tiempo más prolongado de lo previsto, por razones económicas. Incluso se tuvo que hacer una venta de losetas que estamos viendo aquí en el piso de este monumento, con el nombre de personas, algunas de esas familias de aquí de la ciudad, que con la compra de esas losetas contribuyeron a que se terminara este monumento. Y como retribución se le colocó su nombre a cada una de ellas.
Se demoró porque también había una cuestión económica que la plata no alcanzó, como siempre. Y una vez que sí, que se comenzó el desarrollo, si ustedes ven sobre la vereda hay unas placas con nombres de familias típicas, antiguas de Toay. Esas placas se vendieron a las familias y con ese dinero que se juntó se pudo terminar la obra. Así que bueno, duró 3 años el proceso, yo hice la dirección técnica de la obra. Para nosotros, como les digo, yo era muy joven, fue muy significativo, pero ahora significa aún más para nosotros porque la apropiación que ha tenido y cómo la localidad de Toay y el municipio lo mantienen y se lo han apropiado es muy importante para cualquier obra, porque realmente entendemos que la localidad se ve representada a través de esta síntesis y de esta historia. Segundo bloque en Arquipampa, conocemos un poco más sobre la historia de este monumento que combina un poco de historia y también un poco de la historia de los profesionales que construyeron este monumento. Inicialmente no se pensó como un reloj de sol, pero lo es y un poco la gente se ha apropiado de esto. Cuenta y combina la historia de la localidad. Este monumento al centenario no solo está entre 2 avenidas de Toay, sino que también es parte de la historia de la localidad. La idea, un poco atravesando esta cuestión de pampeanidad que tenemos y siempre como eje rector de nuestra arquitectura, el desarrollo de esta obra pretendió ser una obra inmersiva que se pudiera recorrer, que el espectador no fuera un mero observador estático, sino que al poder recorrerla se sumergiera. Por eso los escalones es como descender en la historia. Son 10 escalones, se cuenta una década en cada uno, entonces es como que el espectador en la época moderna, que es la vereda, iba descendiendo hasta la historia para poder descubrir qué había pasado en cada una de esas décadas. En cada escalón hay una placa con dibujos alusivos a los hechos más significativos de esa época. Llegando hasta el inicio, que es la parte más baja, que era un médano de arena, donde el obelisco significaba el enclave fundacional de Toay. Urbanísticamente, este monumento, este obelisco, juega con la pirámide que está en el Boulevard Brown a nivel urbano, hacen un contrapunto entre ambos y señalan los encuentros de las grandes avenidas que tiene la localidad. Fue como una premisa básica, fue que el lugar pudiera apropiarse, que fuese un lugar para venir a estar, que fuese medio como un museo urbano, que pudiera reflejar lo que convocaba el monumento, que eran los 100 años de la localidad. Entonces nosotros queríamos que el lugar la gente se pudiera apropiar, cosa que es lo que después de 30 años es lo que más satisfacción nos genera con el paso del tiempo, porque son muchos años que han pasado. Y bueno, y desde las ideas, que quizás no todo el mundo las conoce o por ahí sirven estas instancias para contarlas, a pesar de eso ha sido muy, se lo nota muy querido y muy apropiado, hasta con el nombre. Siempre decimos que en el reloj de sol, bueno, la gente a veces nos habla de Toay y nos dice en el reloj de sol, y nosotros nunca lo pensamos como un reloj de sol, sino que lo pensamos como un lugar, que contara la historia de Toay. El monumento era la fundación para nosotros, era clavar una estaca y decir acá está Toay, y las gradas iban representando esto de que iban pasando de a 10 años. Y eso decíamos que un poco lo asociábamos a los anillos del Caldén, que era como cortar el tronco de un Caldén y ver en su interior los años que pasan. Bueno, desde ahí vino un poco la inspiración de esto, ¿no? De los círculos concéntricos y el paso del tiempo, ¿no? Luego se quiso sintetizar con otras estructuras las cosas más significativas del hecho fundacional. Los 2 muros que ustedes ven significan la llegada del tren, que fue muy, muy significativo para la localidad. El que es de ladrillo visto significa la estación, y el amarillo significaría con las ventanas chiquititas del tren.
el andén con la estructura y está hecho con durmientes y unos rieles de metal que indican como si fuera la vía. Así que básicamente se quiso significar un descenso en la historia hasta la época fundacional y también el clima. La mitad del monumento es vacío, que significa el desierto de la Pampa, y quisimos darle mucha importancia a las tormentas y los cielos y la lluvia que se festejan en nuestra provincia, en nuestro territorio. Por eso se generó una fuente que aludía a la lluvia que llegaba y recorría un surco seco de Tosca, que es la fuente. Básicamente esa es la propuesta. Creo que los 30 y pico de años que tiene de vida se ha mantenido muy bien. La gente lo asumió, ese era un objetivo que teníamos como estudio, que la gente pudiera encontrar el significado y descubrir estas cosas que yo cuento, pero que lo usara de hito de referencia en la localidad. De hecho, se lo conoce como el reloj de sol. No es un reloj típico, pero como marca las horas de los solsticios de verano y de invierno y se ve la variable del uso horario, la gente empezó a llamarlo reloj de sol. Les puedo decir ligeramente algunos de los significados que lo componen. Por ejemplo, esa columna que se ve ahí en el centro simboliza la fundación del pueblo en el medio del médano. Por eso hay arena abajo. Pero a su vez vendría a ser la aguja del reloj. Cuestión de que el sol corte esa columna, esa aguja, da sobre el piso donde están, en números romanos, los números que compondrían el reloj. Entonces daría la hora. Y en un sector del monumento hay una especie de escalinata donde vemos que hay unos mármoles y en la superficie se dibujó, se grabó cada uno de los acontecimientos que ocurrieron en cada década. Entonces, la primera, la de abajo, arranca de 1894 a 1904. Es decir, la primera década. Entonces vamos a ver algo de la fundación, el diseño del pueblo, el ferrocarril, que llegó en 1897, las achadas, los obrajes de leña, y así en cada una de las décadas que se sucede. Y bueno, y después las placas, que siempre es algo que nos queda como lo más pendiente, porque en cada grada nuestra idea siempre fue que se contaran los hechos que habían pasado en cada década. Bueno, eso tenemos las placas se ha ido desdibujando mucho la pintura, porque eso estaban hechas en granito, y nosotros hicimos todos los dibujos de los acontecimientos, consultamos con un historiador que nos fue dando hechos significativos, y en las placas, si bien están, hay que pasar una tisita como probamos hace un rato, o bien volver a pintar para que se vean. Y bueno, y que vuelva un poco a traerse la historia de Toay desde esos pequeños hechos ahí contados. Después vemos aquí una pared ondulante que representa las nubes. Y de este lado hay unos picos metálicos donde sale agua alimentada por una fuente que significa la lluvia. En aquel sector vemos en el piso unos durmientes que simbolizan el ferrocarril, un elemento de transporte importantísimo, no solo para Toay, sino para La Pampa y la Argentina toda, que ya no lo tenemos. Pero esos durmientes simbolizan el ferrocarril. Así que bueno, esto es ligeramente, digamos, una explicación de lo que significa este monumento y lo que han querido representar sus autores, que es un poco la historia de la ciudad.
incluso los regimientos a través de las luminarias. Está bastante completo, digamos. Pero es bueno que la gente sepa qué es lo que esto significa, y valorarlo en su justa medida, porque es nada más y nada menos que la representación, la celebración, la conmemoración o la culminación de lo que fue el centenario de Toay, que todos lo vivimos muy jubilosamente hace ya más de 30 años. Los otros elementos acompañaron esa idea base, que esto de la estación, como contó Javi hace un rato, y lo de la importancia de la geografía y del agua en La Pampa. Bueno, había un dinero que estaba destinado a la ejecución de esta obra. La obra se inauguró en el año 96, tardaron 3 años. Se hizo con un albañil, que me acuerdo, un constructor de apellido Rodríguez. El obrador estaba en el Museo Olga Orozco, ahí conocimos el patio de la casa. Básicamente los materiales elegimos aquellos que pudieran durar. El hormigón, las gradas son todas de hormigón, como el obelisco, y después ladrillo y algún revestimiento y cemento. Son colores muy plásticos, y el municipio los mantuvo siempre, tienen la carta de colores, y siempre mantuvieron el color original, incluidos los tonos. Los tonos, el muro azul es la tormenta, las nubes, y se va poniendo gris cada vez más oscuro, que es cuando se pone el cielo de ese color cuando va a llover. El acero inoxidable era el relámpago, significaba el brillo del relámpago, de la fuente. Las luminarias, que son de acero inoxidable, significaban las pancartas del ejército. El ejército tuvo una presencia con el destacamento de Toay muy importante para la ciudad. Entonces también significa la presencia. Algunos dibujos, como están viendo acá al fondo, la chaucha de Caldén quedó impresa y significa una tacuara, la síntesis de una caña tacuara, por eso los nudos, los segmentos que tiene el obelisco. Así que la idea era concentrarnos y sintetizar en esta poca estructura hechos significativos en la historia de nuestro territorio. Cuando lo generamos fue hermoso. De hecho tenemos siempre la maqueta, que siempre digo yo, quedó igualito, porque la verdad nos quedó igualito. Eso es como que generó una satisfacción importante. Y hoy día también, es como que moviliza bastante ver que la gente lo quiere y que forma parte de Toay. Que me parece que es como que se logró muchas de esas ideas que dibujábamos a mano, con tinta, con una de que, por ejemplo, de que el monumento se viera de lejos. Me recuerdo que habíamos hecho dibujos desde viniendo a 13 Caballería, viniendo de allá de la RUT, que se visualizara que había un referente. Y bueno, son cosas que hoy día las seguimos viendo y como que, genera una satisfacción, digamos. Para el día de la inauguración se prendió por primera vez todas las luces. Fue una fiesta para la ciudad. Realmente veníamos a la noche y mucha gente caminaba por el Boulevard 9 de Julio hasta acá para venir a conocerlo. Eso fue muy emocionante, muy emotivo, pero ya te digo, con el tiempo, cuando la cosa se pone antigua y ves cómo lo respetan y cómo lo valoran, también es emocionante. Digamos que uno va tomando experiencia. Este fue nuestro segundo concurso, habíamos ganado uno en la etapa de estudiantes, y fue el segundo de una larga lista de concursos que hicimos con diversa suerte. En algunos hemos sacado premios, hemos ganado otros, pero es la única obra que pudimos ver ejecutada por concurso. Así que es muy importante. Hemos tenido otros primeros premios que por otras circunstancias no se han llegado a materializar, pero bueno, para nosotros fue un inicio de algo y poder desarrollarnos en un tipo de trabajo arquitectónico que son los concursos, que para un equipo joven en aquel momento eran oportunidades laborales. Así que bueno, muy, muy importante para nosotros. Sigue siendo fuerte, porque como contábamos con el Javi, fue una obra que pudimos concluir
éramos muy jóvenes nosotros y verla terminada me sigue hoy emocionando, digamos, ver que pudimos concretar todo eso que de algún modo, no sé si soñábamos o anhelábamos o queríamos continuar de lo que habíamos aprendido. Y desde ese lado es como que el monumento siempre nos devuelve, decimos que nos devuelve. Cuando uno se pone a mirar fotos, bueno, ahora justo que anduve buscando, pasé el embarazo de mi segunda hija, tengo fotitos con mi nene más pequeño, o sea, es como que es como un hijo más, digo yo. Hasta acá llegamos con este programa de Arquipampa, en donde estuvimos conociendo el monumento al centenario en la localidad de Toay. No solo pudimos conocer la historia que hay detrás de este tipo de construcción, sino también en revalorizar y tener en cuenta que los monumentos son importantes y que también debemos cuidarlos y también conocerlos. Te espero el próximo lunes a partir de las 19:30 horas por la pantalla de la televisión pública pampeana. También te invito a que nos sigas en nuestra red social de Instagram. Nos encontrás como arqui.pampa y sumate al canal de YouTube de la TV pública pampeana. Ahí vas a encontrar todos los programas de Arquipampa.